Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de conversación en tu programa En 40 Libros, un espacio de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy es un día especial, un día que hace bastante calor, ¿eh? Habían pasado unos días que estaba un poquito de frío, pero ahora estamos con harto calor. Así que aquí desde la ciudad de Lota, desde el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, estamos en este programa de conversación. Recordar también que es una iniciativa del programa de fomento lector del área de cultura de Fundación CEPA, espacio que busca descentralizar el arte y la cultura a través de este programa de conversación, destacando a diferentes escritores, poetas, músicos, artistas visuales y gestores culturales de las comunas de Lota, Coronel y la región del Biobío, y justamente de la región, ¿cierto? Nuestra amiga, muy cercana al Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, aquí en Lota. Marcela Veloso Norambuena es una artista visual y magíster en literatura hispanoamericana nacida en Lota. Apasionada por las artes visuales, se ha dedicado a profundizar en ellas de manera autodidacta, ¿cierto? Aunque teniendo como punto de partida los conocimientos teóricos adquiridos con el maestro y premio municipal de pintura, profesor Miguel Velázquez. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación, Víctor. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Qué bien también? Sí, bueno, acá esperando, ¿cierto? Hace rato ya con ansia esta grabación, porque queríamos también tener, ¿cierto? Un punto de vista también de las artes visuales de una lotina, ¿cierto? Amante también de la literatura, ¿cierto? Justamente ahí con tu magíster en eso. Marcela, ¿cómo son tus comienzos en el ámbito de la pintura? Mira, si yo tuviera que definir cuándo comencé a tener esta necesidad de pintar, yo te podría decir que no lo recuerdo. Yo solo sé que desde muy niña sentí eh, esa impresión. Desde niña me impresionaron las formas de las cosas, de los objetos, la forma de una hoja, eh, una combinación de colores. Entonces, bueno, a partir si tú me preguntas a partir de qué momento en mi vida yo o sentí esta inquietud, en realidad para mí ha sido una necesidad permanente. Para mí, no te voy a decir que el arte, porque yo considero que lo que hago son todavía experimentos en términos de, de jugar con texturas, con matices, etcétera. Pero para mí es una necesidad. Entonces, lo que sí te puedo comentar o podría, ¿verdad?, establecer, si yo quisiera ponerle un punto de inicio a mi actividad, es que se ha intensificado un tiempo antes de la pandemia, por ahí por el 2015, 16. Y ya después, con el encierro de la pandemia, eh, cobró, digamos, mayor intensidad en términos de horas dedicadas al trabajo creador. Justamente ese periodo cobra relevancia, ¿cierto? En esto del entusiasmo, sobre todo del color, de la técnica pictórica que tú realizas. Sí, mira, a mí la pandemia me salvó en cierto sentido, porque cuando tienes la obligación, ¿cierto? La obligación que tenemos todos de llevar una vida, digamos, entre comillas, normal, en la cual debemos, obviamente, producir, ¿verdad? Producir diariamente. Entonces, tú debes dejar de lado tu pasión en virtud de tu obligación. Y fue cuando comencé a a pintar, digamos yo, con mayor intensidad, de día, de noche, te fijas, no había un horario establecido. Entonces, para mí la pandemia, lejos de ser, bueno, por supuesto que al inicio estábamos todos sumamente asustados, ¿verdad? Y fue una situación tremenda, ¿ya? Pero por otra parte, para mí la pandemia fue como una salvación, fue casi como una bendición, porque yo me pude dedicar pude dedicarme a esto, pero a mis anchas, ¿te fijas?
y sin ese remordimiento de conciencia de, oh, no estoy haciendo esto que todo el mundo considera que es importante, ¿cierto? Por estar, lo que muchos piensan, perdiendo el tiempo con la pintura. Por eso es que dentro de todo yo soy agradecida de lo bueno y de lo malo, y en este caso de la pandemia, sí. La pandemia además fue un periodo de mucho autoconocimiento, o de profundización en el autoconocimiento. Y eso es importante, ¿te fijas? No sacas nada tú con exigirte ser como el resto, si por dentro tú sabes que eres diferente. Tú tienes otras necesidades, ¿te fijas? Y esa instancia me permitió a mí conectarme más también conmigo. Mira qué bien. ¿Y cómo vas descubriendo estas técnicas utilizadas, ya sea en el acrílico, en el óleo, y la acuarela? Acuarela, el dibujo. Es que yo siempre, a ver, yo siempre he comprado materiales, de a poco, ¿ya? O sea, una de las ventajas de ser pobre, que tú no vas y te compras la tienda completa. Entonces tienes esta posibilidad mágica de descubrir cada uno, ¿cierto?, de los elementos. Tenía en el fondo una inversión en materiales, porque los había ido adquiriendo paulatinamente, ¿ya? Y de pronto, pucha, tú piensas, oye, me gasté una buena parte del sueldo en esto, que ahora no resulta, y pasa que con los años tú aprendes otra técnica, y eso que tenías guardadito ahí queda, pero espectacular con lo que estás haciendo en ese momento, ¿te fijas? Entonces, claro, se vuelve un tesoro, porque tú sabes que con los años han ido aumentando muchísimo el valor de los productos, y bueno, haber comprado esas cosillas de a poco sirve bastante. Te enfocas mucho también en utilizar el dibujo, ¿cierto? Con estos colores pasteles secos, ¿cierto? Que vas ahí plasmando en los diferentes dibujos que haces. Y sobre todo enfocado mucho en las aves. Cuéntanos un poquito por qué las aves, Ajá. esa temática que te apasiona Sí. tanto. Fíjate que, claro, todas las otras las exposiciones fueron de ilustraciones de aves. Eh, Supongo que es por la tranquilidad que las aves tienen, por la belleza que tienen. Eh, ah, y también que un tiempo estuve participando con unos grupos de lo que se llama birdwatching, que no es otra cosa sino el avistamiento de aves. Pues estuve entonces conversando también con las personas eh, em, pero fíjate que más que con las aves, incluso mi preocupación era más con los reptiles, fíjate esto, con los anfibios, con los reptiles, que no son tan bonitos de exponer, ¿no? Porque la gente quiere ver pajaritos, ¿ya? Y se le repele un poco. Yo recuerdo que tenía un par de cositas ahí y a las personas les repele un poco. A ver, a mí me gustan, me encantan. Me encantan los reptiles, las aves, las arañas, ¿ya? Eh, y como me atraía, bueno, eh, sencillamente me pareció un buen ejercicio dibujarlos, porque tenían mucho detalle, había profusión de detalle en ellos, y eso era un desafío. Trabajas El, mucho lo figurativo también en tu dibujo. claro, sí, sí, toda mi vida, ¿cierto? Experimentación, dibujo, tratando de plasmar la realidad, porque yo creo que eso es una parte importante de todo artista. Primero, conocer la anatomía, por ejemplo, anatomía del ser humano, de los animales, tener los estudios de lo que sea, es súper importante. Eso de ponerse a pintar líneas de colores y circulitos, ¿cierto? Y exponerlo, para mí, me van a perdonar, pero para mí eso es lo contrario quizás del arte. El arte es esfuerzo, es desarrollo de técnica, y claro, después que tú ya alcanzas un nivel en el que te sientes conforme con lo figurativo, puedes pasar a otra cosa, ¿ya? Pero no lanzar pintura a lo Pollock, tratar de ser un Pollock, ¿cierto? Y lanzarle pintas de color a un lienzo y luego exponerlo y miren, oh, soy artista. No, para mí no funciona así. Además que eh, tampoco es una tarea siempre de placer. Las personas
se sientan y miran una obra y desde la comodidad de esa, desde su perspectiva, piensan, oh, qué entretenido debe ser pintor, porque se relajan, ¿cierto? Hacen algo que a ellos les encanta, y no, la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. O sea, la pintura es frustración, porque no siempre sale lo que tú quieres, ¿verdad? Es esfuerzo, son muchas, muchas horas de estudio dedicadas a indagar en diferentes pigmentos, lo que conviene, lo que no conviene, ¿te fijas? En materiales, en las calidades. Entonces no es un hobby, ¿ya? Para mí no es un hobby. Tengo un amigo matemático que me dice que el arte es innecesario, que no es útil y por lo tanto está sobrevalorado. Y es porque, claro, yo comprendo que haya personas para las cuales sea necesario trabajar, ¿verdad? Ganar mucho dinero y sobrevivir gracias a ello. Pero para mí, pintar, dibujar, expresarme, transformar, te fijas, mis sentimientos que a lo mejor tú no andas exponiendo por la vida, pero tú los transmutas, los transformas en otra cosa, ya en un símbolo, en símbolos, los colores que son símbolos, ¿ya? Entonces, para mí eso es más importante que comer incluso. Ya no es vital en ese sentido de que yo físicamente me vaya a morir, ¿ya? Pero para mí también sería una razón también de muerte si yo no pudiera dedicarme a esto, yo creo. Siempre pienso que el mayor don o el mayor regalo que Dios me dio fue tener las capacidades para apreciar la naturaleza, los colores, para apreciar la estética, ¿cierto? Que es la belleza, la armonía que tú ves a tu alrededor, y más importante todavía, tener esa necesidad, ese gusto por plasmarlo en algún formato, de alguna manera, ¿ya? Pero no es una opción, nunca fue opción. Yo voy a morir haciendo esto, y si en algún momento te fijas, no sé, por alguna tragedia yo me quedara sin mano, yo creo que seguiría pintando bien. O sea, eh, para mí, por ejemplo, espero que nunca vaya a sucederme algo relacionado con la visión. No importa que quede quemado, sin audición, no sé, pero si yo perdiera la visión, o sea, eso para mí sería catastrófico, ¿te fijas? Es lo más importante, en el fondo, para un artista. Con la visión aprecias la textura, por ejemplo, de un óleo, qué sé yo. Bueno, igual tus palabras son bien poéticas, ¿cierto? Llenas de amor a lo que tú haces. Pero también siento que es una forma también de expresar lo estético, ¿cierto? A través de tus pinturas, pero también rescatando lo que tiene que ver con la ecología, a lo mejor también un poco, no sé, tener un Con el poco de pasado, conciencia, ¿cierto? sí, Responsabilidad con el medio ambiente, porque las aves también que tú plasmas, que tú pintas, son endémicas, igual puede que estén algunas en peligro de extinción. todas, todo lo que pinto, sí, lo que dibujé en algún periodo, ¿ya? Pero ahora estoy abordando otras temáticas que también son importantes para mí, como por ejemplo recuerdos que tenía de infancia importantes ligadas con mi papá minero, que me crió, ¿cierto? Yo tenía otro, el tata, que también era mi papá dentro de mi familia, estaba la cultura lotina, se vivía la cultura lotina en esa época, en los años 80. Entonces, por ejemplo, para mí era mágica la cervecería. ¿Te acuerdas de la cervecería? Sí, sí, En sí. Lotabajo, ya para mí ese era un lugar, pero era como el castillo del conde Drácula, entonces eso para mí tenía una tremenda connotación. ¿Ah? Yo siempre quería entrar ahí, pero obviamente no se podía, era peligroso, entonces, porque luego se vino abajo, tristemente. Entonces eso también lo he rescatado en dibujos que nunca he expuesto. Eh, Bueno, también y bueno, justamente el quizás en un rescate de la futuro lo haga. memoria, el rescate de la memoria a través de tu abuelo, de tu papá. Sí, Eh, de tu amor a tu ciudad. claro, No entiendo a las personas que se sienten
se sienten avergonzadas de decir que son lotinos. No, yo lo llevo mi bandera de Lota, ¿cierto? Donde sea que vaya, porque yo me siento sumamente feliz de haber nacido acá y no en otro lugar. Por supuesto, y justamente de papá, ¿cierto? O de papás, como dices tú, arraigados 100% en la ciudad. Bueno, ellos también trabajaron como maquinistas, ¿cierto? En la Enacar, Sí, y también de capataz. sí, Cuéntanos un poquito también de esa historia, porque también nutre a lo mejor todo claro. este campo, ¿cierto? De creación que tienes tú y de cómo vas también rescatando estas vivencias, ¿cierto? Estos relatos de tu familia. Mira, bueno, yo llegué ahí a la familia tenía como 2 años. Mi mamá estaba siempre permanentemente enferma en el hospital, entonces ella no, como que no tenía mucha noción a veces de lo que sucedía a su alrededor. Durante meses no la veía. Y esta familia me acogió, pero me acogió tal como habrían acogido a alguien salido de sus entrañas, digamos, ya nunca con una diferenciación. Incluso yo creo que fui regalona, ¿ya? Eh, pero mi familia no tenía por qué hacerlo, o sea, no tenía una obligación, no éramos de la misma sangre, y sin embargo mi mamá nos crió a varios niños y a mí, a mis hermanos, y fíjate que teniendo la escolaridad básica nomás, nos mandó a la universidad de un puntapié, digo yo, a mi hermano que es ingeniero, a mi hermana que es educadora de párvulos, y a mí que estudié literatura, te fijas, español. Entonces, el esfuerzo siempre estuvo presente ahí en la familia. Siempre había que eh, salir adelante como diera lugar. Y para mí esas vivencias son mi vida también. Recordar a mi papá cuando llegaba todo cochino del trabajo, todo con todo el hollín de los ferrocarriles, o mi otro papá, que también me crió, ¿cierto?, de la mina. Eh, entonces para mí son como héroes, ¿te fijas? Eran hombres que surgían de la tierra y se ganaban el pan de una forma valga la redundancia, tan esforzada, de una manera tan esforzada, que son años para mí importantes porque pienso que yo soy un resultado de eso. Bueno, todos somos un resultado de nuestras circunstancias, ya buenas o malas, pero de todas maneras, cada avatar, podríamos decir, de la vida, cada golpe te va transformando en quien tú eres. Y en el fondo, esos tiempos, como diría el Borges, maravilloso Borges, son la arcilla. Eso constituye la arcilla del artista. En el fondo es un regalo. Cada circunstancia de la vida es un regalo. Es una arcilla con la cual tú puedes construir otra cosa y transmutar los sentimientos, eh, en lo que él llama la tarea del poeta, pero que yo creo que se puede hacer extensivo, ¿cierto?, a todo arte, a la escritura, a la pintura, a lo que fuera. Bueno, escuchándote igual me voy imaginando todo ese relato, ¿cierto? Esa riqueza cultural que tuvieron o que tienen todavía los lotinos, ¿cierto? A través de sus historias. Sabemos que ya las minas no están cerradas, ¿cierto? Pero la riqueza de las personas, ¿cierto? De sus relatos, de sus historias, sus anécdotas, todavía están vigentes. Y qué mejor que lo Es cuentes único. tú, ¿cierto? Marcela, a través de tu experiencia. Marcela, bueno, dentro de tu campo laboral y también artístico, sabemos que ha estado con diferentes exposiciones a nivel local y regional y también nacional. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo das el salto, ¿cierto?, desde tu inicio, tu formación después, ¿cierto?, como, con diferentes profesores a través de la pintura y llegas a este material, a estas exposiciones en diferentes centros culturales. Siempre tuve la necesidad el deseo, siempre tuve el deseo de mostrar lo que yo hacía, porque tenía un círculo pequeño, ¿cierto?, de personas que le daban mucho valor a lo que hacía.
Y bueno, siempre mi sueño fue exponer, ¿no? Así que me armé de valor y comencé a ver qué podía hacer, cómo lo podía hacer para realizar estas exposiciones. ¿Ya? Y bueno, Pabellón 83 siempre me dio la bienvenida con los brazos abiertos, realicé talleres allí. Y luego pasé a Coronel y pronto incursioné en estos grupos de amigos de las aves, observadores de aves, y entonces allí se abrió una convocatoria, ¿ya? Y para algunas personas, y yo envié mis ilustraciones, y fue bien acogido por el centro cultural que está establecido en el Palacio de La Rioja, en Viña del Mar, y quedé seleccionada en esta zona sur. Yo le puse ahí del Biobío, pero en realidad era como un poco más extensa la zona geográfica, porque no recuerdo que hubiese nadie más de por estos lados, fíjate. Y me sentí feliz, obviamente, representar ahí a la comuna. Pero por supuesto, qué felicidad más grande haber representado, ¿cierto? Acá Sí, a y un la... honor también, un honor. Sí, Un honor por también. supuesto, y reconocer también todo tu trabajo, que eso igual es un gran valor. Eh, bueno, en ese sentido, Marcela, en estos momentos, ¿en qué estás? ¿Estás trabajando en otra obra? ¿Estás recopilando? ¿Estás agendando algunas actividades a futuro? ¿En qué estás? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que ha habido como una cierta evolución también desde lo que hacían anteriormente, que básicamente se refería a ilustración con algunas técnicas secas, ya, pero he ido incursionando en la acuarela, por ejemplo, y eso me enloqueció, me fascinó, la dificultad, porque a mí me gustan las cosas difíciles, lamentablemente, ya si es difícil es entretenido, si no, no. Entonces, y pese a que uno lleva 5 años, yo llevo 5 años, todavía no me considero una acuarelista, ¿te fijas? Porque es muy, muy difícil la técnica. Pero sí me gusta variar, yo soy muy, muy inquieta y necesito estar permanentemente descubriendo medios nuevos, ¿te fijas? Eh, y entonces de pronto descubrí que podía trabajar con tinta y con formatos más grandes. Y empecé a experimentar y me encantó lo que sucedió, ¿cierto? Esta magia que ocurrió de repente en la hoja. Eh, y comencé a valorar lo abstracto que antes nunca lo había valorado así como, no lo había tomado muy en serio, la verdad. Y he estado incursionando un poco en eso, por un lado, y por otro lado, en cuanto a acrílico, en formato, en grandes formatos. O sea, estamos hablando de lienzos de 1,5 metros, paneles en realidad. ¿Te fijas? 1,5 metros por metro y algo. Antes me dedicaba, por ejemplo, formatos pequeñitos como esto. Mira, esto que hice, esto que pinté hace un tiempo atrás, me encantó, me encantó lograr esta textura. ¿Ya? Y lo que, las miles de cosas que tú puedes sacar de él. Y luego me di cuenta de que por algún motivo a mí me atraía el color negro. Y yo dije, ¿por qué siempre me he visto de negro? Y creo que tiene que ver también con eso, con la infancia, con haber nacido en la zona del carbón, con las minas. ¿Te fijas? Con haber comenzado a pintar cuando a mi mamá le sobraban tizas de hacer el pan, los tizones, ya yo tomaba entonces esos tizones de carbón, perdón, de leña quemada, y con eso me iba detrás de la casa, en que había una zona muy extensa, ya, y como a mí no me daban miedo las arañas, me daba lo mismo, había quedado un estrecho así, ya entre la casa del vecino y la mía, y entonces ahí me metía yo y dibujaba, ya, y claro, de repente, por muy grande que fuera el espacio, se me acababa, ¿te fijas? Chuta. Pero como esta zona también es mágica en términos de que llueve constantemente, una vez pasado un tiempo, descubrí que la lluvia había borrado todo lo que yo había hecho. Y fue la mayor felicidad de mi vida porque lo había borrado todo, o sea, no quedaba ninguna traza. Yo no tenía idea de que ahora eso tiene un nombre. Ahora se llama arte efímero. Entonces era una pequeña artista efímera, ya que pintaba con
las sobras de la confección del pan amasado, ¿cachai? Marcela, dentro de, bueno, de todos tus quehaceres, ¿cierto? Tu forma, bueno, eres profesora, ¿cierto? Siempre ligada a los jóvenes, a los niños. También te estás perfeccionando en esto de el arte terapia. Convérsame igual ahí como complemento también de Sí, tu arte. sí. Bueno, eso fue como tú bien dices, un complemento, porque a mí me gusta trabajar, a veces ofrezco mis servicios a algunas instituciones, entonces yo circulo por ciertos lugares que la gente evita un poco, eh, o no sé si lo evite o no quiere ver, quizás no quiere verlo, ya quizás se invisibiliza un poco. Entonces, por ejemplo, tú sabes que yo soy o intento ser cristiana, entonces con hermanos de la iglesia íbamos a las cárceles y tú te empiezas a dar cuenta de que eh, hay necesidades emocionales también en las personas que están privadas de libertad. Eh, entonces a mí me gusta trabajar con las personas. Mira, en la cárcel de mujeres hay muchas niñas, hay chiquititas. Bueno, yo les digo chiquititas, son adolescentes, son mayores de edad, pero, pero sabes tú que lo que más necesitan ellas es alguien a quien abrazar y alguien que les diga que las cosas van a estar bien y que ellas pueden. Sabes tú que eso yo creo que es lo que más necesita una persona hoy en día, en este mundo tan deshumanizado. Y bueno, para trabajar con adolescentes en general, ¿ya? O para trabajar con personas que están atravesando por malos momentos, como, bueno, hubo un momento en que yo quise trabajar en el hospital psiquiátrico, pero estaba como difícil la cosa. Y yo estaba haciendo un ofrecimiento, digamos, de algunas clases de manera voluntaria, no pensaba cobrar, pero bueno, fue un poco complicado ahí, ¿ya? Y porque creo que no hay mucha diferencia entre eso, entre esa actividad y el educar. Cuando tú estás trabajando con jóvenes, te percatas de que los chicos están cada día más vulnerables y creo que el arte puede ayudarlos en ese sentido a, a conocerse a ellos mismos y a adquirir un poco más de perspectiva respecto de que no todo es negro, ¿no? No todo se ha vuelto, digamos, pura tragedia en el mundo. Claro, esa vocación que tienes, ¿cierto? Como artista y como profesora también, como docente, eh, impulsa también a lo mejor a que tenga mayor cercanía también con los niños, con las niñas y los jóvenes. Me refiero a que justamente siempre te estás preparando para poder entregarles más herramientas también a ellos. Y justo como dices tú, o sea, en este periodo que necesitamos más cariño, necesitamos más afecto, necesitamos de alguien que nos pueda abrazar, necesitamos de alguien que nos pueda dar una voz de aliento, a lo mejor cuando estamos un poquito tristes. En ese sentido igual falta gente a lo mejor más empática que lo puede hacer. Y yo resalto justamente lo que haces tú en estos trabajos. Ya, bueno, te conozco hace tiempo, ¿cierto? Y siempre he valorado la persona que tú eres. En ese contexto, igual, Marcela, siempre cuentas con nosotros acá en el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Fundación CEPAS, donde también están los espacios, ¿cierto?, para que puedas mostrar tu trabajo. Qué interesante, Marcela, todo lo que nos has contado en esta conversación en 40 libros, un espacio de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Para quienes están viendo, ¿cierto?, este programa, estamos con Marcela Veloso, artista visual de Lota. Eh, Marcela, ¿algún proyecto ya nuevo que tengas que esté próximo ya a presentarse? Ya, mira, en estos momentos estoy en un proyecto eh, para el cual compré unos paneles, digamos, grandes, como te decía antes. Adquirí unos paneles de formato para poder trabajar con formatos mayores de los que acostumbro.
y bueno, y trabajar algunos temas también que son bastante distintos de los que había trabajado hasta el momento. Ya, y espero, tengo el deseo, el anhelo de poder estar presentándolos quizás a mediados del año próximo. Eh, y les agradezco por lo tanto también a ustedes, chiquillos, que estén siempre, ¿verdad?, ahí dispuestos a recibir a los artistas latinos. Les agradezco también las entrevistas realizadas. Me acuerdo de la anterior que fue en el programa Carretera Cultural, siempre la tengo presente, ¿ya? Y todas las instancias además ligadas al centro cultural, todos los talleres que ofrecen, ¿verdad?, y en los cuales participé. Eh, para mí ha sido interesante, ha sido enriquecedor conversar con personas con experiencias distintas a la mía. Y bueno, espero que el próximo año, ¿cierto?, pueda exponer en ese centro aquellos trabajos en los cuales he estado, digamos, nuevamente experimentando. Lo que buscamos nosotros como Fundación CEPAS y Pabellón 83 es destacar a los artistas locales, también facilitar los espacios para que ellos puedan mostrar sus obras, y siempre vaya a tener acá un aliado en nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Marcela, estamos muy agradecidos por haber estado hoy día contigo conversando, ¿cierto?, sobre tu vida, sobre tu No. trabajo como artista visual de acá de la zona del Carbón, recogiendo también la historia de tu familia a través de tus padres. Creo que de una u otra forma es un aporte también a la identidad local y por supuesto a la historia de nuestra ciudad. Ya para ir terminando esta entrevista, Marcela, algunas palabritas finales. Sí, agradecerles también la instancia de que las personas comunes y corrientes, ¿cierto?, las personas de pie que a lo mejor no tienen dinero para pagar escuelas de dibujo, de qué sé yo, les agradezco también que ustedes tengan esa disponibilidad permanente de ofrecer talleres, que yo siempre les recomiendo a los niños, a los chiquillos, ¿cierto? No es necesario tampoco invertir mucho dinero en materiales de arte. Si tú con que compres un buen bloque que sea absorbente, grueso, y no sé, le eches café a una taza, te fijas, ya tienes con qué pintar. Y pintas en sepia, una cuestión maravillosa, elegante además. Puedes pintar con café, no necesitas comprar acuarelas. Siempre hay que arreglárselas, hay que ser ingenioso, ¿ya? Para poder expresarte, basta con tener un pincel y mucho deseo de salir adelante con tu trabajo. Muchas gracias, Marcela, por esas palabras. Y justamente están acá el centro, como te digo, comunitario Pabellón 83, para que puedas venir, ¿cierto?, y puedas exponer todas tus obras en tiempo futuro. Bueno, mi nombre es Víctor Muñoz, soy el encargado del programa Fomento Lector de Fundación CEPAS, y estoy ya despidiendo este programa en 40 libros, un espacio de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.